Caso práctico, cambio de uso del suelo, por Julieta González, estudiante máster en Ingeniería y Tecnología Ambiental de la Universidad Europea del Atlántico, para la asignatura Investigación del emplazamiento potencialmente contaminado, septiembre de 2021. En el planteamiento del problema, tenemos la necesidad de hacer el cambio de uso de suelo de industrial a residencial para 45 hectáreas de suelo contaminado por una industria abandonada de producción de ácido sulfúrico a partir de la tostación de pirita. Estas 45 hectáreas del emplazamiento están situadas sobre un depósito sedimentario de granulometría homogénea y de gran porosidad en el que existen captaciones de agua subterránea. Los suelos tienen reportes de muestreos que indican que las concentraciones de metales pesados como astato, cobre, mercurio, plomo, antimonio y zinc, así como derivados de petróleo de cadenas semivolátiles, TPHC10E40, PCBs e hidrocarburos aromáticos PAHs, superan los valores límite de la legislación. Se propone como medida de remediación la pavimentación de la superficie. Los cuestionamientos son los siguientes. Primero, elaborar una metodología para el cambio de uso de suelo. Segundo, hacer un análisis de riesgos en las fases de excavación y construcción y uso residencial. Y por último, razonar si la medida de remediación propuesta, que es la pavimentación, es efectiva para eliminar cualquier riesgo. La metodología a seguir para el cambio del uso del suelo tendrá 7 etapas. El objetivo es caracterizar y recuperar un emplazamiento de 45 hectáreas que fue dedicado a actividades industriales y que requiere el cambio para uso residencial. La primera etapa es un estudio preliminar, la segunda, la caracterización del emplazamiento, la tercera, un plan de muestreo de suelos y sedimentos, la cuarta, modelación y predicción de la evolución y dispersión de la contaminación en el suelo. Quinto, métodos geofísicos para la caracterización indirecta de los suelos. Sexto, análisis de riesgos potenciales y reales. Y por último, revisar si la medida de remediación propuesta, que es la pavimentación, es la menor, es decir, fase de descontaminación. En primer lugar, tenemos el estudio preliminar de toda la documentación, actos administrativos legales, monitoreos de agua, aire, suelo, fauna y flora existentes. Recolectar toda la información de los medios abióticos, bióticos y socioeconómicos. Una vez revisada toda esta documentación, el posterior paso es realizar una inspección in situ. Y al fusionar estas dos, nos permitirá reconocer cuáles son las áreas contaminadas para su posterior monitoreo y fase de descontaminación. En segundo lugar, tenemos la caracterización del emplazamiento, en el que se hace una revisión de la estratigrafía, la litología, la geología estructural y por último la hidrogeología, con el fin de identificar, por ejemplo, en el primer lugar de la estratigrafía, cuáles son las unidades estratigráficas, su ordenación, hacer un levantamiento de estas secciones, hacer una interpretación genética de las unidades y hacer un análisis de la cuenca. En la litología vamos a mirar una descripción visual y manual de suelos, una descripción también visual y manual de las rocas presentes. En la geología estructural es muy importante hacer una revisión bibliográfica de todo lo que la información, cartas geológicas y memoria que existan en los servicios geológicos de cada lugar y posteriormente hacer una visita en campo donde se puedan contrastar todos los rasgos topográficos, geológicos locales, identificar los accidentes geológicos, fallas, pliegues y en general hacer un reconocimiento de la dirección y la inclinación preferencial de los estratos y emitir un perfil promedio del suelo o de la roca a profundidad. Con estos tres estudios que se hacen, estos 3 estudios que se han hecho, posteriormente entramos a hacer el análisis de la hidrogeología para revisar
cuáles son los regímenes de flujo, las profundidades de las aguas subterráneas, cuáles son las zonas potenciales de contaminación, de movilidad de los contaminantes, la toxicidad de los mismos. También hacer una revisión de las características, posición y espesor tanto de la zona saturada, subsaturada y de recarga de estos acuíferos confinados o semiconfinados. Y por último, hacer una relación del exceso y déficit y periodicidad de la recarga, es decir, un balance hídrico de este lugar. En el tercer lugar tenemos el plan de muestreo. Se han definido tanto el objetivo general, que es evaluar la presencia de sustancias contaminantes en el suelo y sedimentos, especificando sus niveles de concentración en las diferentes áreas del emplazamiento, pues a partir de este plan de muestreo. Dentro de los objetivos específicos, primero se va a realizar una indagación primaria a través de algunos muestreos exploratorios distribuidos a lo largo de las 45 hectáreas, para posteriormente ya establecer la ubicación de unos puntos definitivos de muestreo. Dentro de este plan de muestreo estará primero la recopilación de información para identificar los focos de contaminación, establecer los tipos de muestreo, que en este caso será selectivo, de rejilla y al azar, establecer en un mapa los puntos de muestreo y las frecuencias de monitoreo, especificar los equipos de muestreo que se utilizarán y definir los protocolos para la conservación, embalaje y envío de las muestras, para el control de la calidad, para la higiene y la seguridad industrial y para el manejo de datos. Dentro de la metodología está entonces como cuarta etapa la modelación y la predicción, cuyo objetivo es pronosticar la evolución y la dispersión de los contaminantes en el suelo, pues a partir de la simulación de modelos matemáticos numéricos. Recordemos que nosotros a partir de la observación del mundo real, ¿cierto? Vamos y desarrollamos un modelo a partir de esa información real que tenemos, luego hacemos la corrección de ese modelo real a partir de ese modelo matemático que se ha establecido para luego sí poder establecer unas predicciones de lo que podrá suceder con los contaminantes en este emplazamiento. Los modelos que se han propuesto han sido el AT123D y el BATSAT para la zona saturada y el CESOIL para la zona no saturada, a partir también del uso de herramientas LNAPL, OWL y PEST. Los pasos para la aplicación de estos modelos es primero establecer un objetivo, segundo documentar cómo funciona primero el sistema hidrogeológico y sus elementos, plantear cualitativa y cuantitativamente un modelo conceptual, posteriormente escoger el modelo matemático y quinto, pues correr ya como tal el modelo matemático. Es muy importante revisar cuáles son los requerimientos de datos del modelo, evaluar si el modelo permite que la fuente cambie de tiempo, si permite incorporar las principales vías de transporte y receptores y si se puede representar aquellos procesos clave como puede ser la biodegradación. Hay unas directrices básicas también a tener en cuenta, identificar cuáles son las fuentes, vías de transporte y los receptores, identificar el área que vamos a representar, identificar los procesos que deben ser representados y decidir de cómo estos procesos se representarán matemáticamente. Posteriormente, en la quinta etapa es la caracterización de forma indirecta de los suelos a partir de los modelos geofísicos. En este caso se utilizará la inducción de una corriente eléctrica y esta información se representará en un mapa que revelará que a medida que la pluma o penacho de la contaminación crece o avanza, va a disminuir la concentración del contaminante. Sexta etapa, el análisis de riesgos. Ya se había dicho que se analizará, o el objetivo de esta etapa es analizar los riesgos potenciales y reales que tienen los contaminantes presentes en los suelos sobre los factores bióticos, abióticos y socioeconómicos del área de influencia del emplazamiento, tanto en la fase de construcción y excavación, que es ese desmantelamiento de esa fábrica que existía, como en esa fase de uso residencial que se le va a dar al emplazamiento. Las fases de la identificación de riesgos o del análisis de riesgos, es la identificación de los riesgos potenciales, la identificación de los peligros, la evaluación de la exposición
y la cuantificación del riesgo para los distintos receptores. Y a partir de ahí se establecerán pues, las medidas de control, prevención, mitigación y corrección. Se utilizó la metodología RCBA, que consiste en identificar cuál es la fuente de contaminación, cuál es la vía de contaminación, cuáles son los receptores que recibirán esa contaminación para establecer los riesgos presentes. Tengamos en cuenta que riesgo es la exposición que tiene ese receptor de ese contaminante y la toxicidad de ese contaminante. Entonces, a partir de este mapa conceptual, se explicará los riesgos en la fase de construcción y excavación. ¿Cuál es la fuente de contaminación? Todas las instalaciones que existentes, tuberías, los almacenes, la zona de residuos y todo lo que hay allí sobre esas 45 hectáreas. Las vías van a ser 3, el suelo, el aire y el agua. Los receptores pues serán los cuerpos de agua presentes, el suelo, la fauna y la flora, trabajadores allí presentes, los equipos y herramientas. Entonces, vamos a analizar cada vía, el suelo, aparte el aire y el agua superficial y subterránea. Entonces, en la vía del suelo, para esa fuente que es todas esas instalaciones abandonadas, ya les había dicho que los receptores son los cuerpos de agua, el suelo, fauna y flora de los trabajadores y como tal las herramientas que se van a utilizar para los trabajos de descontaminación y excavación. Los riesgos que se van a presentar: contaminación del agua, contaminación del suelo, detrimento de estas especies de fauna y flora, en los trabajadores irritaciones, quemaduras, dificultades respiratorias y hasta edemas pulmonares, y en los equipos y herramientas la corrosión y afectación de estos equipos. Las medidas de intervención serán: en los cuerpos de agua realizar monitoreos antes, durante y después de en los cuerpos de agua pues superficiales y subterráneos, y en caso de ser necesario pues presentar alertas para prohibir o controlar los consumos de agua. Para la contaminación del suelo tenemos pues como tal la solución será la remediación del suelo in situ. Para la fauna y la flora será el rescate, atención y reubicación de las especies. Para los trabajadores hay 5 medidas. La primera es el uso de los elementos de protección personal adecuados y correctos. Pausas activas, tener una zona especial y limpia de contaminación. Charlas informativas sobre los contaminantes, su manejo y los peligros y qué hacer en caso de algún contacto con la piel, las mucosas. Implementar programas de vigilancia epidemiológica, atender los casos. En las áreas debe haber una ducha y un lavamanos para en caso de una emergencia o para después de trabajar o antes de consumir los alimentos, lavarse las manos. El cambio de ropa de trabajo y los cuidados que hay que tener con ella en casa, el lavado especial de la ropa usada, cómo se va a hacer el lavado de la cara, brazos y manos, y pues debe haber una zona especial para la alimentación de los trabajadores. En cuanto a los equipos y herramientas para prevenir o controlar esos riesgos de corrosión y afectación, se va a hacer una capacitación al personal, evaluar bien la escogencia de los equipos y herramientas de trabajo y hacer unos chequeos periódicos para revisar su buen estado. Posteriormente tenemos aquí entonces otros dos medios de contaminación, que será el aire y el agua. Entonces para el aire, pues sabremos que por las excavaciones va a haber contaminación también del suelo, va a haber pues una afectación a la fauna y a la flora que va a ser el detrimento de las especies que están allí. Va a haber una afectación para los trabajadores por el material particulado que se va a desplazar y pues para la población cercana también van a haber dificultades de material particulado. Entonces, la primera medida de control va a ser la instalación de mecanismos que eviten la dispersión de los contaminantes por acción del viento durante las actividades de excavación y los trabajos. Pues también habrá que, si es necesario, pues identificar qué especies hay presentes previamente y movilizarlas. También, pues para los trabajadores, las medidas que les habíamos hablado anteriormente o que les había hablado anteriormente, como es el uso de elementos de protección personal, un área adecuada para recibir los alimentos, duchas y lavamanos, una zona de descanso que sea limpia de contaminación, buen manejo de todos esos elementos de protección personal y de la ropa de trabajo en el momento de llegar a casa. También a la población cercana. También hay que hacer un trabajo de acercamiento e informar a la comunidad antes de empezar el proyecto de cuáles son los trabajos que se van a realizar y qué medidas preventivas va a tomar la empresa
para evitar que la contaminación llegue a ellos. También tener un plan de vigilancia epidemiológica y pues atender a las personas en caso tal de que se presente alguna situación. En cuanto al agua, pues sabemos que también el agua es un medio de transmisión de ese riesgo que puede afectar a la flora y a la fauna, a los trabajadores y a la población cercana. Entonces, pues igual hay que revisar qué especies hay allí, reubicarlas y pues bueno, aplicar básicamente todas las medidas comentadas anteriormente, tanto en los trabajadores como en la población cercana. De monitoreos de calidad del agua, controlar el consumo de las aguas. Sabemos que allí hay aguas subterráneas, entonces hay que controlar ese uso del agua a partir de esos monitoreos periódicos. Ahora tenemos los riesgos que se van a presentar en la fase de uso residencial. Entonces, en esta fase pues se ha visto que la fuente será el suelo contaminado y las aguas que están allí, o las aguas que estarán en contacto con ese suelo que está contaminado. Las vías pues van a ser el suelo, las aguas, los receptores pues los cuerpos de agua, el mismo suelo, la población que se va a ubicar ya sobre ese terreno que ha sido remediado, la fauna y la flora que está allí presente. Las medidas de intervención, entonces pues hay que hacer monitoreos periódicos a los cuerpos de agua. Hay que, presentar o establecer unas medidas de alerta para este consumo de esa agua, para controlar el consumo del agua, tanto superficial como subterránea. Deben hacerse monitoreos periódicos durante 10 años, ojalá pues en un periodo no superior a 2 años, cada 2 años estar haciendo monitoreos a las aguas superficiales y subterráneas, también monitoreo a los tejidos vegetales y animales, ya que pues sabemos que allí hay presencia de metales pesados, evitar la siembra de árboles de pancoger y otros cultivos, pues debido a que pues, los metales pesados pueden desplazarse hacia los frutos que se produzcan y luego al humano. También pues hay que hacer unas charlas informativas a la comunidad sobre las medidas que se tuvieron para remediar el suelo, ¿sí? Para que las personas pues sepan qué fue lo que se trabajó allí y en qué medida está descontaminado el suelo. Implementar programas de vigilancia epidemiológica para atender los casos de contaminación. Es muy importante tener en cuenta que se espera que el suelo, el subsuelo y las aguas subterráneas, pues una vez se ha hecho toda esa fase de remediación para luego sí poder darle un uso residencial, pues se espera que estén ya aptos para que sobre ellos resida población. Sin embargo, por eso se plantean esos monitoreos periódicos durante 10 años para poder monitorear qué riesgos posibles se pueden presentar pues en la población. La metodología de remediación como último paso, pues la medida de remediación tiene como objetivo estudiar pues esa medida que propone el estudio de caso para la remediación del suelo del emplazamiento es acorde con el futuro uso que se le va a destinar. Sabemos que el uso que se va a destinar es un uso residencial, van a haber personas. Recordemos que este emplazamiento tenía concentraciones de metales pesados, de hidrocarburos que superaban los valores de la norma. La medida nos propone hacer una pavimentación del emplazamiento. Se analiza que si se pavimenta el emplazamiento en el tiempo se pueden presentar agrietamientos que al final podrían terminar en grandes espacios en donde se puede infiltrar esta contaminación que está todavía allí presente. Que esta contaminación estará presente en aguas subterráneas que pueden contaminar o pueden aflorar en aguas superficiales. En esos pozos que están allí existentes donde la gente está captando agua y que posteriormente también puede estar en contacto de personas a través de las aguas superficiales. Por lo tanto, esta medida de simplemente pavimentar este suelo no es una medida correcta porque no termina de raíz la contaminación que está presente en el suelo, en el subsuelo y en las aguas subterráneas.
Por lo tanto, se propone que antes de realizar la pavimentación, se debe realizar una remediación in situ a través de fitorremediación y a través de rizodegradación. Para los metales pesados se han desarrollado tecnologías con plantas para la remoción de los metales pesados en el suelo, como los sauces. Sin embargo, es muy importante revisar qué investigaciones se han desarrollado con plantas que sean autóctonas de la zona. También la rizodegradación se ha desarrollado en aguas con hidrocarburos. Entonces, esa par de propuestas son muy interesantes y lo más importante es que hay que hacer la descontaminación in situ y total para controlar y evitar la contaminación de aguas subterráneas. Muchísimas gracias por su atención. Aquí están mis contactos y que pasen un feliz día. Dios los bendiga.